Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva jornada rápida de las que estamos organizando Pregenera. Como ya sabéis, y los que sois nuevos, pues hemos organizado desde Suministros Orduña estas jornadas para poder contextualizar un poco nuestra presentación en la feria y nuestro tema propio, que será la acumulación como fuente de potencia y gestión energética. En esta jornada que durará 30 minutillos aproximadamente, Javier Muñoz Gutiérrez, responsable del Departamento Técnico en Suministros Orduña, nos va a hablar sobre el Multiplus 2 de Victron y la compatibilidad con las baterías Cegasa. Veremos las baterías Cegasa Ultra 175 y también veremos una solución más pequeñita con los modelos Solar Green. Todo ello será lo que podréis ver en nuestro stand 4D23 en Genera la semana que viene. Si alguno no tiene pases todavía, por favor, pedidnos un código para que hasta el día de la feria el importe sea 10 euros, ¿vale? Sin más, doy paso a Javier para comenzar esta jornada breve. Cualquier duda, comentadla por el chat. Gracias. Vale, muchas gracias, María. Vale, pues seguimos, como comentaba María, con nuestras pequeñas jornadas de presentaciones de producto que vamos a tener en la Feria de Genera la semana que viene. Queríamos presentarlo con anterioridad para, primero, evitar aglomeraciones allí en la feria, y luego, pues, de manera más individualizada, pues ya responder a todas las dudas, todas las cuestiones, pero un poco más en concreto, un poco más personalizado. Entonces, ahora por la tarde vamos a presentar la solución, como veis ahí, de acumulación como fuente de potencia y gestión energética, en este caso con el fabricante Victron en cuanto a inversores y con el fabricante Cegasa en cuanto a baterías de litio, ¿vale? Como veis, seguimos insistiendo en el lema que tenemos de acumulación como fuente de potencia y gestión energética. Vemos que es de vital importancia todo el tema de la acumulación y por eso durante todas estas jornadas que estamos haciendo y en la feria, que es lo que vamos a tener presente, vamos a ver todas estas soluciones, todo relacionado con la acumulación. En este caso, como decía, vemos las soluciones con Victron y con Cegasa. Como sabéis, Victron es un fabricante holandés que llevamos bastante tiempo nosotros como distribuidores oficiales y con sede también aquí en España. En Alicante disponen de un SAT para todo tema de gestión y tramitación de incidencias. En cuanto a Cegasa, igualmente llevamos 2 años siendo distribuidores suyos y en este caso igual, en este caso es un fabricante nacional, la sede la tienen en Vitoria, donde tiene allí toda su fabricación de baterías. Entonces estamos hablando ahora de un fabricante de baterías de litio a nivel nacional. En el caso de esta presentación, como está todo relacionado con acumulación y con conexión a red en concreto, Victron, como sabéis, tiene un portfolio amplísimo de productos, o sea, tiene todo tipo de productos, tanto para instalaciones de aislada, instalaciones off-grid, como instalaciones de conexión a red. Para instalaciones de conexión a red, Victron hasta hace poco tiempo disponía de sus 2 modelos, los Multiplus 2 de 3000 y 5000. Eran los 2 modelos que tenía en cuanto a conexión a red. Ahora ha ampliado el portfolio, sigue metiendo nuevo producto y en este caso en concreto ha ampliado potencia y ha metido también el modelo de 8000 voltiamperios y 10.000 voltiamperios. Son igual modelos Multiplus 2 para cumplimiento de normativa de red 1699 de conexión a red española y tenemos 2 modelos más, 2 modelos que son inversores cargadores monofásicos. En el caso de que nos demanden o que la instalación sea trifásica, se podría hacer con estos mismos equipos, pero poniendo 3 unidades, uno por cada fase y haciendo su correspondiente configuración para que trabajen en modo trifásico. Entonces, bueno, pues ahí en esta diapositiva veis un esquema tipo de una conexión a red. Como veis, por un lado tendríamos su regulador MPPT para el conexionado de paneles,
En cuanto a reguladores MPPT, tenemos los reguladores habituales que trabajaban en 150 voltios. Después amplió Victron con una nueva gama de productos, amplió hasta los 250 voltios para poder poner más paneles en serie, por lo tanto reducir el cableado de paneles y aumentar la tensión de trabajo por string. Y ahora también, a mediados de este año, sacaron dos nuevos modelos de reguladores MPPT que van ya a 450 voltios. Es decir, ya nos estamos asemejando mucho como si colocáramos un inversor de red. Tienen dos modelos, el modelo 450/100, que son 450 voltios de tensión de entrada y 100 amperios de carga hacia baterías. Y el modelo 450/200, 450 voltios de tensión de entrada de paneles y hasta 200 amperios para cargar en batería. Entonces, con esos dos nuevos modelos podemos hacer stream de muchos más paneles en serie para reducir sección de cable y reducir stream en paralelos, lo que supone reducir mano de obra y coste de instalación. Una vez conectados los paneles a ese regulador MPPT que tenéis ahí en la derecha, pasaríamos al inversor Multiplus 2. Como he dicho, son inversores cargadores que partimos desde el modelo de 3 kilovatios hasta el modelo nuevo ahora de 10 kilovatios. Son inversores cargadores y disponen de dos salidas. Una salida para cargas habituales, para cargas normales, y otra para salidas de cargas críticas. De cargas críticas para alimentar cargas en modo backup. La función de modo backup es una función que también está muy demandada, y sobre todo también ahora con todo el tema del que se escucha del apagón y demás, también parece que la gente busca algo sobre ese punto. Entonces ciertos fabricantes de inversores disponen de esa modalidad de backup. En este caso Victron pues también dispone. Entonces, por un lado, la salida de on-grid, la salida que está conectada directamente a la red, y ante caídas de la red podríamos seguir alimentando nuestras cargas a través de la salida de cargas críticas. Es decir, podemos repartir consumos en función de, por un lado, las cargas que no son críticas y por otro lado, pues, o bien alarma, bien cierta iluminación, frigorífico, lo que se considere crítico, lo que el cliente nos demande que no puede perder alimentación ante caída de la red, pues tenemos esa funcionalidad. Y luego también en la entrada de la red tenemos que tener un medidor para que nos contabilice hasta qué punto pues debemos sacar energía de paneles, debemos sacar energía de baterías o finalmente debemos demandar de la red. Estos equipos Multiplus 2 o bien se pueden conectar con un current sensor que veis ahí, con un sensor de corriente que te traen incluido, pero es un cable que te trae de 1,8 metros. Es una opción que te dan si vas a estar cerca del punto de conexión. O luego también otra opción que se puede poner es un batímetro. Son batímetros que suministra Victron, tanto modelos monofásicos como modelos trifásicos, de medida directa, para disponer de toda la información de conexión de la entrada de red. Y todos esos equipos, a través de un gestor, de un equipo que te monitorice, se monitorizan en el portal gratuito de Victron, en el VRM Portal. En cuanto a monitorización, pues Victron dispone de diversos equipos GX. Bien tiene la Color Control, que es el equipo que lleva más tiempo con Victron. Luego sacaron la Venus GX, que era el mismo equipo sin display. Y ahora el último equipo que se incorporó y que más se está demandando es la Cervo GX. La Cervo GX es un equipo similar a la Venus GX, con la diferencia de que tiene dos puertos VCAN, por si necesitamos dos puertos VCAN para comunicación de reguladores y comunicación de baterías. Y luego, como adicional, se puede poner una GX Touch, ellos llaman, que es una pantalla externa para poderlo monitorizar in situ. Si no queremos monitorizarlo en la propia instalación, directamente vamos al portal gratuito de Victron, el VRM Portal, y ahí tendríamos una monitorización gratuita y completa de nuestra instalación. Pues todo eso sería en cuanto a todos los equipos necesarios para disponer de una instalación con conexión a red de acumulación en cuanto a Victron. En cuanto a Cegasa,
Cegasa tiene dos modelos de baterías que encajan perfectamente para este tipo de instalaciones que queremos plantear con Victron. Son instalaciones residenciales, bien monofásicas o bien con opción de trifásico. Cegasa, en primer lugar, tiene un modelo más pequeño, son los modelos Solar Green. Este modelo Solar Green tiene tres modalidades, a 12, 24 y 48 voltios. Los modelos de 12 y 24 son modelos Solar Green en torno a 2 kilovatios hora de acumulación. Se pueden poner hasta 8 baterías en paralelo. Y el modelo de 48 voltios es el modelo 5160, que son 3 kilovatios hora de acumulación y se pueden poner igual hasta 8 unidades en paralelo. Esos serían los modelos más pequeñillos para instalaciones pequeñas que nos demandan pequeña acumulación. En cuanto a si ya nos demandan más acumulación, pasaríamos al modelo EVIC Ultra 175, que es ese modelo que veis ahí en la imagen. Esas baterías negras con la parte superior de color rojo. La EVIC Ultra 175 es EVIC Ultra 175 48-280. El 48 quiere decir que son baterías a 48 voltios y 280 amperios de capacidad. Por lo tanto, son módulos de 13,8 kilovatios hora. En concreto, en la imagen serían dos módulos de 13,8 kilovatios hora. Estos módulos se pueden poner uno encima sobre otro hasta un máximo de 2 unidades y se pueden poner hasta 4 unidades. Es decir, con estas baterías podemos disponer desde 13 kilovatios, 13,8 kilovatios hora con un solo módulo hasta 4 unidades, serían dos torres de 2 y en total tendríamos 57 kilovatios hora de acumulación. Es lo máximo que nos permite Cegasa con este modelo de baterías. Si queremos una mayor acumulación, aunque en estos casos que estamos planteando, como son más bien residenciales, no sería el caso, pero disponen de otro modelo, que es la EVIC Pro 280, que partimos de 50 kilovatios de hora de acumulación y podríamos ir hasta 2 megas. Y una vez visto todo más o menos el portfolio, a modo de resumen de que tiene tanto un fabricante como otro, nos quedaría saber por qué vamos a elegir un modelo u otro. Es decir, por qué vamos a elegir un Multiplus de 3 kilovatios o un Multiplus de 8 kilovatios. O por qué vamos a elegir el modelo Solar Green de 3 kilovatios solo, o vamos a ir a una EVIC Ultra de 13 kilovatios de acumulación. Pues para respondernos a esas cuestiones, principalmente hay que entender muy bien las necesidades de nuestro cliente. Es decir, tenemos que tener la información de potencias contratadas que tiene la instalación, que nos facilite unas facturas del cliente. Podríamos ver tanto la potencia contratada como la energía que está consumiendo cada mes. Y si ya tenemos un histórico de todo el año para ver la variación de meses de verano a meses de invierno, pues es lo perfecto para poderla dimensionar correctamente. Entonces, en función de la energía necesaria del cliente y de la potencia que necesite, pues nos estamos yendo a una potencia de inversor u otra potencia de inversor. Y en función de más o menos la estimación que nosotros hagamos que está consumiendo en horas nocturnas, pues dimensionaremos la batería acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta que tenemos que tener ese excedente de producción para almacenarlo en baterías. No nos sirve de nada poner una batería de 13 kilovatios si luego hemos puesto 2 kilovatios de panel que nos va a producir con una media de 5 horas 10 kilovatios. Durante el día tenemos ese consumo de 10 kilovatios. Hemos puesto 13 kilovatios en baterías, pero que durante el día vamos a estar gastando toda la producción solar y no tenemos ningún excedente para almacenar en baterías. Entonces, siempre la potencia de panel y a su vez su producción tiene que estar relacionada con la acumulación que estamos poniendo en baterías. Y todo esto también es muy importante tener en cuenta la gestión energética. Como indicábamos al principio, nuestro lema es fuente de potencia y gestión energética. Por un lado, fuente de potencia. ¿Por qué fuente de potencia? Porque ante demandas de instalaciones que nos estén demandando mayor potencia de la que tenemos contratada,
no tenemos por qué aumentar la potencia contratada o incluso que nos podemos encontrar que nuestra compañía no nos permite contratar más potencia. Esa potencia nos la puede dar las baterías a través del inversor. También ese es un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar la batería y el inversor. Por un lado, la potencia de inversor que vamos a necesitar en horario nocturno y por otro lado, la batería que necesitamos para administrar esa potencia, es decir, los amperios de descarga que nos permite esa batería para poder dar esos picos puntuales de potencia. Entonces, ahí es el primer punto de la acumulación como fuente de potencia. Nuestro inversor, junto con las baterías, nos puede dar esos picos de potencia sin necesidad de aumentar la potencia contratada. O a la inversa, incluso nos permite reducir esa potencia contratada. Es decir, con la nueva tarificación que tenemos 2 términos de potencia, podemos ver hasta la opción de reducir esos términos de potencia gracias a nuestro inversor junto con las baterías. Y el otro punto que ponemos ahí en la frase de gestión energética es un punto igualmente muy importante. Cada vez se escucha más el peak saving, load shifting, es decir, picos de potencia, gestionabilidad de consumos, pues son puntos muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, explicar bien al cliente cómo funciona la instalación fotovoltaica para que tenga bien en cuenta cómo puede repartir sus consumos en función de sus necesidades, siempre intentarse ajustar a repartir sus consumos, bien en las horas solares o bien llevárselo a ciertas horas donde podemos tener acumulación en baterías. Eso es muy importante a la hora de explicar una instalación al cliente. Más o menos explicarle las pautas para sacar una mayor rentabilidad a su instalación. Y por otro lado también se tiene que tener en cuenta que a través del dispositivo de monitorización de Victron, del dispositivo GX que pongamos, bien la Cervo GX o bien Venus GX, nos permite hacer cargas programadas desde la red. Es un equipo que nos permite programar cargas en función de horarios, de días y de potencias. Es decir, teniendo en cuenta la tarifa que tenemos ahora, con sus 3 periodos, punta, llano y valle, y los diferentes términos en euros en función de cada rango y sus horas, pues nos puede interesar cargar la batería durante periodo valle, durante periodo nocturno. Eso es muy importante tener en cuenta y estudiarlo porque cargar la batería en horario nocturno, en un horario valle de 0 de la noche a 8 de la mañana, nos puede permitir sacar energía de esas baterías a partir de las 8 de la mañana, cuando ya nos metemos en un término de tarifa llano y no empezamos a tirar de la red eléctrica cuando nos estamos metiendo en periodos más caros. En esos términos es cuando nos referimos a la gestionabilidad de la instalación. Es decir, con Victron, con el VRM Portal, nos permite disponer de una monitorización muy completa y muy avanzada. Entonces, podemos realizar una instalación a nuestro cliente, monitorizársela durante unos días, unas semanas, ver exactamente dónde está demandando más de la red, dónde está demandando menos, y con eso ajustar a la instalación para que el consumo de la red sea el menor posible. Podemos llevar a términos mínimos de factura eléctrica. En esos términos mínimos es eso. Primero, estudiar bien las necesidades en un primer momento y luego también, una vez monitorizada la instalación, revisar dónde está demandando más picos de la red para intentar llevarse la acumulación de la batería a esos picos que estén en periodos que no sean periodos valle. Como por ejemplo lo que comentaba, hacer una carga de 1, 2, 3 horas durante el periodo nocturno para quitarles picos que pueda tener a primeras horas del día cuando la gente se empieza a levantar y se empieza a preparar para irse a trabajar. Eso es puntos a tener muy en cuenta. Es una manera de que sea una instalación totalmente gestionable y que sea una instalación que le está sacando realmente partido nuestro cliente final. Y por eso es lo que comentábamos, teniendo en cuenta todas las variables que nos encontramos en el sector ahora, teniendo en cuenta cambios de tarifa eléctrica, teniendo en cuenta subvenciones de acumulación que están sacando y teniendo en cuenta todas las soluciones que tienen los fabricantes, tanto fabricantes de inversores como fabricantes de baterías, nos podemos ir a instalaciones muy rentables con acumulación. Es decir, instalaciones con acumulación son rentables.
Es decir, quedaros con eso, que son rentables. Si hacemos unos números de acumulación, con una gestionabilidad de la instalación y lo que le podemos reducir al cliente, explicándole bien al cliente de su instalación y haciendo un buen estudio, son muy rentables las instalaciones con acumulación. Entonces, bueno, a modo de resumen, pues eso, queríamos explicar un poco el funcionamiento de una instalación de autoconsumo con acumulación, por qué siempre estamos haciendo tanto hincapié en todo el tema de la acumulación en las instalaciones, de meter energía en las instalaciones, de meter potencia en las instalaciones sin necesidad de modificar la factura, y que sepáis un poco todo el portfolio de producto que tienen los diferentes fabricantes para adaptarnos a todas las soluciones que nos pueden demandar. Entonces, pues, sin más, espero que a modo de resumen hayáis cogido toda la información que os queríamos indicar. Como hemos dicho al principio, todo esto lo vamos a tener en la semana que viene en Genera. Por lo tanto, estamos totalmente disponibles y totalmente abiertos a que paséis por allí por nuestro stand, nos pongamos cara, que no sea el simple hecho de hablar diariamente por teléfono o por correo, sino que ya nos ponemos cara, conversamos un rato y ya pues debatimos sobre los diferentes proyectos que tengáis para encontrar la mejor solución. Es decir, no nos gusta hablar tanto de producto, de material, dame un inversor, dame 3 paneles, sino nos gusta hablar más de soluciones. Es decir, tú me presentas esta necesidad y yo te voy a dar esta solución para este cliente. Y ya dentro de esa solución te diré que necesitas estos paneles y este inversor, pero primero teniendo bien clara la solución que tú necesitas para la necesidad de tu cliente. Entonces, pues nada más, no me enrollo más para no alargarnos más de media hora. Vamos a ver si hay alguna pregunta y si no lo damos por finalizado. Bueno, simplemente, ya que he dejado esa diapositiva ahí al final, pues para los que no lo sepan, como sabéis, estamos en Torrijos y luego también tenemos oficinas en Portugal y también tenemos nuestra delegación en Tenerife, junto con almacén propio allí en Tenerife. Vamos a ver si hay preguntas. Vale, teníamos una pregunta de Ignacio que nos pregunta sobre el Current Sensor del Multiplus 2. ¿Está integrado o no? ¿Es necesario añadirlo? ¿Cuál es su función? El Laser Current Sensor viene incluido en los Multiplus 2. Es un pequeño transformador de intensidad, es un pequeño transformador de corriente, perdón, que nos permite coger la información de la red. Es decir, hace la misma funcionalidad que si ponemos un batímetro. Es decir, en la instalación siempre tenemos que recoger la información de consumo de la red, o la demanda de la red. Bien, podemos hacerlo con este transformador de corriente que te viene incluido con el Multiplus 2, teniendo en cuenta que viene con un cable de 1,8 metros y quizás en muchos casos se nos quede corto, pero si nos sirve es una opción, y si no nos sirve con esa opción, tenemos que ir ya a colocar un batímetro. Y ese batímetro pues nos va a dar la misma información, que nos daría esta pinza de corriente, este transformador de corriente. El transformador de corriente va conectado directamente al inversor de Victron y el batímetro, pues a través de un cable que va de 485 a USB, va conectado al dispositivo GX que tengamos en la instalación. Bien un Acervo GX o bien una Color Control o una Venus. Y la función es eso, como he dicho, coger la información de la entrada de la red. Espero haber aclarado las dudas, si no me pregunta de nuevo y lo vemos. Otro asistente nos preguntaba sobre la compatibilidad de baterías Cegasa con inversores. Como hemos visto en este caso, os estamos presentando la solución de Victron con Cegasa porque son compatibles, obviamente, si no, no presentaríamos la solución. Cegasa es totalmente compatible con Victron y llevan ya varios años haciendo instalaciones entre ellos. En cuanto a compatibilidades entre baterías e inversores, hay 2 puntos. Por un lado, hoy en día en el mercado hay muchísima demanda de fabricantes de baterías que quieren ser compatibles con sus inversores. Por un lado,
podemos encontrar la compatibilidad de que esa batería sea compatible con el fabricante de inversor, aunque no aparezca en el listado de compatibilidades, pero aún así el fabricante de baterías ha hecho sus estudios, ha hecho sus pruebas en su banco de pruebas y ha validado su compatibilidad y por lo tanto el fabricante de baterías te valida esa compatibilidad. Y luego pasaremos al siguiente punto de que el fabricante de inversores también ha hecho sus pruebas correspondientes con esas baterías Cegasa, con esas baterías, y lo mete dentro de su listado de baterías compatibles. Hoy en día los fabricantes de inversores se encuentran bastante saturados porque tienen mucha demanda de distintos fabricantes para que aparezcan en ese listado de compatibilidad. Cegasa con Victron está en pasos avanzados para que aparezcan ya en ese listado y digamos que oficialmente Victron tenga un certificado como que es compatible. Pero Cegasa se puede instalar con Victron, lleva varios años montándolo. Cegasa te valida la compatibilidad con Victron y te da su soporte correspondiente porque le indica que es compatible, y a la vez Victron también te da soporte sobre cualquier instalación y cualquier incidencia porque Cegasa le ha aportado que esa compatibilidad es correcta. Entonces, los modelos que hemos presentado de Cegasa, tanto el Solar Green como el EVIC Ultra 175, son compatibles con Victron. Vale, también nos preguntaban si esta solución nos vale para clientes que ya tienen planta de autoconsumo con inversor a red y si se puede monitorizar cualquier marca en el VRM. Si es compatible, es decir, es una solución muy válida para instalaciones que tienen un inversor de red. Es decir, podemos tener en nuestra instalación un equipo SMA, por ejemplo, y es totalmente compatible con instalación de Victron. Es decir, en lugar de tener un regulador MPPT, nos podemos encontrar una instalación que tiene un inversor de red, una instalación que se ha hecho de autoconsumo, y ahora ya con la demanda que se está teniendo para meter acumulación, nos demandan que quieren hacer acumulación en su instalación. Pues entonces simplemente con un Multiplus 2 y junto con un equipo GX se puede realizar una instalación de autoconsumo con acumulación. Hay algún fabricante que es totalmente compatible en cuanto a monitorización para verlo en el VRM Portal. Por ejemplo, Fronius y SMA es compatible con Victron y simplemente comunicándolo por Ethernet se podría monitorizar. Otros fabricantes de inversores se podrían monitorizar, pero en lugar de hacerlo de manera directa, tendríamos que poner algún batímetro o algunas pinzas transformadoras de intensidad e indicarle que ese batímetro o esas pinzas nos están aportando los datos de producción fotovoltaica y se podría monitorizar también de esa manera. Entonces, solución de Victron válida para cualquier instalación de autoconsumo existente con cualquier inversor de red, y en concreto con Fronius o SMA, es totalmente compatible en monitorización directa. Monitorización, digamos, indirecta se podría hacer también con cualquier fabricante. Luego nos preguntan también que si es imprescindible en una instalación una GX. Imprescindible, no. Muy recomendable, sí. Ahora mismo, tener una instalación de autoconsumo con acumulación sin una monitorización, que un cliente no pueda ver exactamente cómo está disfrutando de su instalación, creo que el 99% de los casos no lo van a demandar de una monitorización. Se puede hacer sin un dispositivo GX, pero por un lado pierdes la monitorización, por otro lado pierdes la gestionabilidad de la instalación, lo que todos hablábamos de cargas programadas, cargas configuradas, eso lo pierdes. Y lo último, la comunicación de la batería con el dispositivo GX. Estas baterías que hemos presentado de Cegasa son baterías que ya disponen de comunicación, entonces se pueden comunicar directamente con el dispositivo GX y monitorizar la batería. Si no ponemos un dispositivo GX, se pueden instalar baterías Cegasa, pero digamos que trabajarían, por así decirlo, como unas baterías sin comunicación, como unas baterías de plomo, porque no las vamos a ver. Entonces, imprescindible no, muy recomendable sí, en ese caso. Vale, vale, pues creo que no me he dejado ninguna pregunta más. Si no, vuelvo a repetir, como hemos dicho al principio, que esto simplemente era presentaros de manera online lo que vamos a estar luego exponiendo en la Feria de Genera. Entonces, todos los que vayan a asistir por allí
pues todo lo que haya quedado en el aire lo podemos volver a comentar allí. Y pues, bueno, ya que digamos se ha quedado todo resuelto y estamos en la media hora en el tiempo ya límite que nos habíamos propuesto, pues solamente indicar que este año estamos de celebración, es el 15 aniversario de Orduña y entonces queremos tener un detalle con todos nuestros clientes, ya que llegáis 15 años, en parte es gracias a ellos. Entonces, os podéis pasar por nuestro stand para saludarnos también y luego aparte de eso, con vuestra tarjeta de acreditación, la podéis facilitar para dejaros registrados y con eso dispondréis de descuentos adicionales, descuentos especiales por nuestro 15 aniversario. Para tratar más en detalle podéis hablar con vuestro gestor comercial y os explicará un poco más de qué tratan esos descuentos. Y a la vez vamos a estar gran parte del equipo los 3 días allí en Genera, desde marketing, desde comercial, técnico, y vamos a estar gran parte del equipo. Entonces, aprovechar esos días para ver los proyectos que tengáis más en caliente, los proyectos que tenéis previstos cerrar y las dudas que tengáis. Entonces, es un buen día para eso, para comentarlo y a la vez ver un poco ya cierre de año, ver cómo se plantea el 2022 y entre todos intentar cerrar flecos y llegar a buenos acuerdos, que a fin de cuentas lo que se intenta siempre. Así que nada, os agradezco una vez más la asistencia al webinario del día de hoy y solamente indicaros que mañana acabaremos con las últimas jornadas. En este caso, por la mañana a las 10:30 tendremos nuestra última jornada de formación con el fabricante Sandro. Así que os emplazamos al día de mañana para dejar la última formación, informaros de todas nuestras presentaciones de soluciones y os volvemos a emplazar ya a la semana siguiente en la Feria de Genera. Así que muchas gracias a todos y buena tarde y semana. Adiós.